buenas tardes. Soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales a través de Radio y Televisión Canaco Digital de Veracruz. Gracias, como todos los jueves, porque usted nos da una hora de su valioso tiempo para que analicemos todos los aspectos de lo que es el liderazgo. Y en esta ocasión tengo un líder que es líder en alta moda, líder en la sastrería. Él nos va a platicar de su trayectoria. Es contador público, tiene otra carrera que es la sastrería y diseño, y es un conocido y reconocido sastre a nivel internacional. Además, presidente del Congreso de Alta Moda de Veracruz. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Jorge Quintas. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Muchísimas gracias, don Arturo Martín Morales. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por la presentación. Igual a Radio Canaco, muchísimas gracias porque en verdad vamos a tener un sábado, una tarde de un sábado muy ameno, muy nutritivo de conocimientos. Y bueno, pues vamos a aprovechar todo esto para poder hacer algo muy interesante. Entonces, aquí estamos para servirles y hablemos del mundo de la moda. Con todo gusto, aquí estamos, don Arturo Martín Morales. Muy bien. ¿Quién es Jorge Quintas? ¿En dónde nace? Bien, Jorge Quintas nace aquí en el puerto de Veracruz en el año de 1970. A los 19 años, ya con esas ganas y ese deseo, pues obviamente dedicamos el tiempo y el espacio a la preparación como todo joven, joven entusiasta, dinámico, activo, con el deseo de hacer una carrera profesional. Ingreso a la Universidad Veracruzana para estudiar la contabilidad, pero al mismo tiempo lo alterno con el conocimiento de la sastrería. Esto, la verdad, que me hizo tener un conocimiento más amplio de lo que es el mundo de la moda. Alternar la universidad con la carrera la trayectoria de la costura, de la alta costura, pues me hace ver un panorama diferente a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Hoy podemos decir que la sastrería tiene un soporte, una base importante para todos los seres humanos que nos gusta vestir bien, como imagen y todo. Estamos dedicados a la sastrería y dejamos, curiosamente, la carrera de contador público para dedicarnos de lleno a la sastrería y a la alta moda. Así es, don Arturo. El líder es aquel que encuentra oportunidades y las comparte con las personas que tiene bajo su cargo. Este primer rasgo que ahora nos platica de cómo una carrera lo lleva a otra, nos da una primera lección. Hay muchas personas que hacen una carrera profesional y de pronto dicen que no encuentran actividad porque estudiaron X o Z profesión y quieren dedicarse necesariamente a eso. En el caso suyo veo que esto es un salvoconducto para la vida, pero nunca fue una limitante para dedicarse a otra actividad. Y esto es una primera lección para nuestra audiencia que trata de emprender. Fíjese, don Arturo, que usted está mencionando algo muy interesante. Definitivamente tenemos que entender que para alcanzar un crecimiento y tener una visión mucho más amplia debemos estar preparados, capacitarnos, involucrarnos a lo que realmente nos interesa. Su servidor, a la edad de los 17 años, alterno obviamente lo que es la carrera. A los 19 años abro la sastrería, sigo alternando la licenciatura en contabilidad, pero al punto que quiero llegar es que hay que fijarse metas. En este caso, nosotros a los 19 años abrimos la Sastrería Quintas, un 4 de diciembre, abrimos las puertas al público, pero no era abrir las puertas al público, porque obviamente nosotros veníamos ya con una sinergia de crecimiento, un deseo de crecer y hacer las cosas. 3 años después, encuentro la Federación Mexicana de Sastres, el cual me atrevo a presentarme ante ellos, que obviamente hablar de la Federación Mexicana de Sastres es hablar de gente muy preparada, gente con una trayectoria de más de 30, 40 años, el que menos tenía, y pues
pido la oportunidad para poder pertenecer a la federación. Por supuesto, tiene un proceso en el cual un joven de 21 años, ya en ese entonces, pues era difícil tenerlo, ¿no? Porque pues estar ya entre la gente de alto, vamos a llamarle así, alto calibre, de la alta costura, pues era difícil, ¿no? Entonces pedimos esa oportunidad, nos las dan en octubre del año 93, en la ciudad de Puebla. Me permiten presentar mi primera conferencia sartorial. Ahí fue donde me gano el respeto de todos los colegas sastres, pero estamos hablando de cerca de 90 personas sastres que se presentan a escuchar mi conferencia, y fui aceptado por unanimidad para pertenecer a la Federación Mexicana de Sastres. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que toda esta preparación, y por eso siempre lo he dicho a los jóvenes, esta preparación, este desarrollo, pues se debe, al impulso, a las ganas, al deseo de crecer, pero sobre todo el sentirse convencido que podemos hacer las cosas. Aquí no hay otra más que sentir que podemos hacer y alcanzar grandes metas. Me aceptan en la Federación Mexicana y 2 años después, curiosamente, yo le llamo que son ironías de la vida, porque esas 90 personas, colegas sastres, resulta ser que a los 2 años me nombran presidente o director, más bien dicho, perdón, director de foros sartoriales. O sea, quien iba a tomar la decisión para que estuvieran las conferencias autorizadas iba a ser por su servidor, un muchacho de 25 años. A solo 2 años de distancia. Tan solo 2 años, así es. Entonces, curiosamente, cómo llego a pedir una oportunidad, me la conceden, por unanimidad me la aceptan. 2 años después de preparación, seguirme preparando, me nombran director de foros sartoriales. Ahora era yo quien tenía que decidir si iba o no estar dando una conferencia. Qué curioso, ¿no? Entonces, es otra cosa, don Arturo, más que el deseo y el sentirse que sí podemos hacer las cosas. Digo, muchos jóvenes hoy en día tienen que tener esa credibilidad en ellos mismos. No podemos confiar o creer que los libros son suficientes. Por supuesto que sí. Definitivamente los libros son la base importante para un crecimiento del ser humano definitivo. Pero algo muy importante, la parte emocional. El saber que sí y creer que sí podemos hacer las cosas. Confiar en nosotros mismos para tener esa proyección. Y por supuesto hacer una carrera escalonada para un crecimiento. Usted me recuerda el caso de Lee Iacocca, aquel gran líder que flotó a la Chrysler después de una quiebra inminente, porque él se preparó cuando era estudiante y dijo que ingresaba a un curso de oratoria, porque eso le iba a servir posteriormente cuando estuviera empleado. El hecho de haber desarrollado una carrera universitaria, sin duda le dio la visión, la prestancia, la comunicación, habilidades para poder exponer ante un público experto y de ahí obtener el reconocimiento. Pero es muy importante en un líder habilidades de comunicación, y creo que esto lo mostró en este Congreso de Sastres o la Federación Mexicana de Sastres en esta reunión. Esta es la base. Sí, así y esto es. Yo creo que también es recomendable, ya lo dijo, para que sus colegas que quieran destacar, pues no solamente hay que practicar, sino hay que estudiar para reforzar y tener las dos cosas. Pero vámonos un poquito más atrás, porque ya se vino muy adelante, ya cuando estaba ya en la federación. ¿Cómo tomó la operación? ¿Qué es lo que hizo primero? ¿Tomó la aguja? ¿Tomó la máquina? La calculadora. De telas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Fíjese, don Arturo, que fue muy interesante el tomar decisiones. Definitivamente como joven, sigo insistiendo, como joven deseoso de buscar el éxito, porque pues todos tenemos esa hambre de triunfo. Dentro de lo que fue el desarrollo de mi trayectoria estudiantil,
yo quería más, definitivamente. Yo ambicionaba por más, yo quería sentirme bien con mi persona. Quería, obviamente, en el momento en que yo tomé los estudios, hice la trayectoria del bachillerato, que el cual fue muy halagador, y hoy lo digo con orgullo. Pertenecía al bachillerato Bachilleres de Veracruz turno matutino, siempre lo digo así, Sí. Bachilleres Veracruz turno matutino, y la verdad que va uno visualizando qué es lo que uno desea hacer. Cuando entro a la universidad, me gustó la carrera de contabilidad. Yo me hacía como contador, pero no tan solo me hacía como contador, yo me hacía como algo más que un contador. A mí me gusta mucho ser misioneros, me gusta mucho adelantarme a los hechos, y siempre desde ese entonces yo decía, bueno, caray, quiero ser un contador, pero un contador que pueda tener esa visión de asesorar a una empresa. Cuando conozco la sastrería, fue gracias a una persona, la cual ya no se encuentra en mi vida. La conozco, me invita al medio de conocer a su papá, el señor Álvaro Rodríguez, el cual tuve la oportunidad de conocerle. Empiezo a tratarlo, y ahí viene otra parte interesante, don Arturo. Cuando el ser humano, o cuando nosotros los jóvenes nos hacemos de un prototipo de persona, sí, vemos a la persona y decimos, yo quiero ser como él, pero quiero ser como él y mejor. Entonces ahí es donde empezamos a ver lo que es la contabilidad, los estudios contables, con el área del buen vestir, con el área de la sastrería, el mundo de la moda. Entonces fueron dos mundos paralelos, totalmente paralelos. Entonces empiezo a conocer a esta persona, empiezo a conocer el mundo de la sastrería, empiezo a conocer todo lo que podría potencializar en base a los conocimientos contables, ¿sí? ¿Cómo podría yo potencializar? ¿Por qué? Porque yo no veía, o yo no me veía como un sastre con una maquinita de coser a un lado, y ya, con una mejita. No, yo visualizaba una sastrería en el cual yo pudiera contar con las mejores telas, que pudiera yo fabricar la ropa de calidad, que pudiera yo tener varias sucursales, y así fui creando. Tomo la decisión de alternar, obviamente, la carrera, pero ya más enfocado a la sastrería. Aquí la parte más interesante, don Arturo, es cuando los jóvenes verdaderamente, sigo insistiendo, tenemos el prototipo de una persona, la otra, cuando nosotros creemos en nosotros mismos, y la otra, cuando tenemos las ganas para poder hacer. Entonces, y eso da la proyección que se quiere ser. Definitivamente, definitivamente. Entonces, ingreso a lo que es el mundo de la moda, y pasa otra cosa más curiosa. Empiezo a tener un enfoque de lo que realmente deseo. Cuando entro al mundo de la moda, es porque realmente yo ya tenía una visión de lo que quería. A la edad de los 17 años aproximadamente, yo hacía un comparativo con mis compañeros de escuela, y yo decía, bueno, a ver, si ellos van a hacer una carrera de contabilidad junto conmigo, pero yo aparte voy a hacer una carrera alterna del arte sartorial, yo tengo que en 1 año y medio tener algo más que eso. Efectivamente, empiezo a los 17 años y meses, y a los 19 años fue cuando yo tomé la decisión de empezar con la sastrería. Eso sí, yo al enfocarme de lleno a la sastrería, yo dediqué sábados y domingos a estudios, trabajo y estudio y trabajo dentro de lo que es el conocimiento de la sastrería. Obviamente la preparación, obviamente todo lo que yo veía era anotar, lo que yo veía en producción era anotar. Empecé a ver un mundo de crecimiento comercial, empecé a comercializar con el extranjero, empecé a conocer gente del extranjero, empecé a traer mercancía del extranjero. Entonces, todo esto
fue creado a base de una intención, una imaginación de ese momento. Cuando yo abro la sastrería fue cuando yo ya prácticamente me solté de lleno para el crecimiento. Tomó la aguja, tomó el dedal, usó la máquina, es decir, aprendió desde lo que desde es cero. Desde cero. Si algo podemos decir, y fíjese, don Arturo, que hay algo muy interesante y son dichos que antiguamente se decían. Si algo queremos poder enseñar o corregir a alguien, primero tenemos que aprender a hacerlo nosotros. Definitivamente. Si un maestro no sabe cómo hacerlo, jamás va a poder enseñar. Y efectivamente, yo de cero, un 17 de abril del año del 87, 17 de abril del año 87, llego a la sastrería a aprender de cero, me enseñan un sistema de patronaje, obviamente ya con un conocimiento de lo que era sistema de técnica de trazado. Sí. Y pues en ese momento empecé a trabajar con la sastrería. A las 7 de la noche yo ya tenía cortado mi primer pantalón. Es muy interesante, pero es vocación, es el deseo, es las ganas de hacerlo. A partir de ese momento, don Arturo, me dediqué de lleno a una constante. Yo ya no sabía ni cuándo era domingo, ni cuándo era sábado, ni cuándo era viernes. Yo no tenía horario de salida porque yo tenía el deseo y el hambre de aprender rápido. Yo tenía una competencia conmigo mismo para poder aprender. Así es. Muy bien. Pues es muy interesante. Aquí permíteme hacer un paréntesis porque nos acaba de reflejar otro grado, otro de los que es el liderazgo. Y es el maestro, el experto se hace experto para poder dirigir a quien hace la tarea. Y ese es algo se llama liderazgo y se utiliza ya cuando las personas que tenemos a nuestro cargo están avanzados y tenemos que darle la experiencia y a los que empiezan tenemos que darles la enseñanza. Entonces, esto es lo que va conformando un líder. Pero 31 años ya de la sastrería Quintas, y de esto nos va a platicar cuando regresemos en 2 minutos, Jorge Quintas. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Rodolfo Pérez Arellano, copropietario de Floristería Juliet. Muchas gracias Canaco Servitur Veracruz por el gran apoyo en este momento de contingencia. Nos han ayudado totalmente para salir adelante. Los invito a que se inscriban y sean socios en la Cámara de más de 141 años, al servicio de los veracruzanos. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Ryker. Productos a los mejores precios, con garantía, servicio y refacciones en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Ryker cerca de ti. Ryker. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Esta tarde estamos charlando con el contador Jorge Quintas. Él es sastre, alta moda, pero lo que es la sastrería profesional. Ya nos platicó de cómo se formó, de su trayectoria universitaria, de que cómo se convirtió en líder de la propia Federación de Sastres y después cómo viene su desarrollo, 31 años ya con la sastrería Jorge Quintas, cómo fueron sus inicios. Era muy difícil porque cuando un negocio inicia y empieza a crecer, los compromisos económicos, el manejo de la gente,
sobre todo la producción. En sastrería es muy difícil encontrar personas especializadas que formen el equipo. ¿Cómo hace Jorge Quintas para confrontar o conformar un equipo que sea profesional de acuerdo a lo que Jorge tiene como objetivo y como visión en su sastrería? Claro. Fíjese, don Arturo, que usted está mencionando algo muy interesante, bastante interesante para este crecimiento como empresario, porque a final de cuentas uno es empresario. El hecho de tener una sastrería con una visión empresarial es muy distinto a tener una sastrería como algo muy estable. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que nos involucramos al mundo de la moda, obviamente siempre visualizamos tener algo más que ser una persona atrás de un mostrador. Definitivamente siempre se visualizó la sastrería como una formación para convertirlo en una cultura a la necesidad del ser humano. Si bien es cierto, hoy por hoy lo vemos ya como quizás como una necesidad de tener una imagen. ¿Qué quiero decir con esto? En ese entonces, con la sastrería, cuando yo inicio la sastrería, obviamente yo visualicé que se tenía que convertir en la necesidad del ser humano. Yo en ese entonces entendí que comer y vestir eran las dos principales necesidades del ser humano. Comer y vestir. Entonces, yo podría comer, pero espérame, hay muchas formas de comer. ¿Qué quiero comer? ¿Quiero comer calidad? ¿Quiero comer abundancia? ¿O quiero comer cómo? ¿Cómo lo quiero hacer? Igual el vestir sí, puedo vestir ¿cómo? De manera urbana, de manera elegante, de manera propia, de manera personalizada. Todo eso desde ese entonces lo visualicé, don Arturo. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente ahí fue donde dije, bueno, para yo hacer una cultura en el arte sartorial necesito tener todas las herramientas, y empecé a hacer relaciones y contactos con empresarios textileros, tanto nacionales como del extranjero. Ahí fue donde empecé desde muy joven, que me costó trabajo, debo reconocer que fue muy difícil en ese entonces. Estamos hablando, don Arturo, que estamos hablando de los años 90, cuando todavía estábamos así como que en pañales para entender lo que era una globalización, ¿no? De decir, espérame, como un chamaco de 20 años va a venir a decirme qué es lo que quiere hacer o lo que debo de hacer o cómo comercializar. En ese entonces tuve la visión de viajar a Estados Unidos y traer la mercancía de allá. Era muy curioso que yo llegaba a las fábricas, llegaba con los textileros y lo primero que se me quedaba era mirando, viendo, como diciendo, ¿y tú qué haces aquí, no? Obviamente, en la forma de hablar, la seguridad que nos dio el tener esa preparación universitaria, pues eso es lo que nos dio la confianza, ¿no? Esa es una. La otra, el hacer el equipo de trabajo. Si yo estaba consciente de que tenía ya un conocimiento, a lo mejor tenía el conocimiento en las bases, desde lo más simple que era la aguja, agarrar la aguja, el dedal, preparar la máquina para coser y todo, sí, perfecto. Pero estaba consciente que yo necesitaba una trayectoria de experiencia. Pero esa experiencia no nos iba a dar más que el tiempo, la constante, ¿sí?, de los haceres. Siempre he dicho, la marca de lo que sea, del producto que sea, es derivado de la cadena de éxitos sumados con éxitos y éxitos y éxitos. Eso es lo que da una marca. Desde ese entonces yo ya visualizaba que Sastrería Quintas tenía que ser un éxito sumado con otro éxito para poder alcanzar la marca. Ahí fue donde dije, bueno, a ver, necesito un equipo de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué tuve que hacer? Traer a gente nueva, a gente que tenía el interés de aprender la sastrería y capacitarla. ¿Fue difícil? Sí fue difícil. O sea, hizo su propio equipo, no reclutó gente con experiencia. Aquí lo que yo hice, don Arturo,
siempre dije, bueno, siempre me gusta hacer comparativos, don Arturo, comparativos en el aspecto. Un equipo de fútbol gana campeonatos debido a la suma de la gente con experiencia con la gente joven y dinámica. De acuerdo. Eso siempre lo entendí. ¿Qué tenía yo que hacer? Bueno, tenía que tener gente ya con experiencia, pero también necesitaba gente dinámica, gente con impulso, gente con el hambre también de querer crecer y aprender. Entonces, cuando hice esa fusión, me di cuenta que podíamos alcanzar más. Los viejos, por así decirlo, o las personas con experiencia, compartían sus conocimientos. Y esto no era otra cosa más que un intercambio de experiencia y conocimientos que se fue dando. Se hace una sinergia y empezamos a descubrir que los jóvenes aprendían de los expertos y los expertos se contagiaban de ese dinamismo y ese entusiasmo. Sastrería Quintas se potencializa en los 5 primeros años, eso sí, lo tengo bien visualizado. Cuando abro la sastrería, yo dije, en los 5 primeros años yo debo de ser el sastre más reconocido en Veracruz, al menos en mi localidad. Y fue lo que hicimos, empezamos a trabajar con imagen, empezamos a trabajar con el éxito, empezamos a invertir en publicidad. En ese entonces, don Arturo, era trabajar con los volantes, trabajar con los medios de comunicación, la radio. Y todo tipo de negociación, porque también en aquel entonces yo también implementaba mucho el sistema de los trueques. Tú tienes necesidad, en ese entonces, tú tienes necesidad de vestir bien, yo tengo necesidad de tu producto. Entonces, era un abanico de posibilidades, tanto todo lo que eran medios de difusión, era también volantes, eran necesidades que tenían mis personas conocidas, empresarios, en fin, entonces se fue fortaleciendo. Le metimos muy intenso los primeros 5 años, al grado que, curiosamente, don Arturo, dije, cuando cumplí los 5 años, voy a ponerme a prueba. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo saber que Sastrería Quintas ya lo conoce la gente? Dejé, fíjense nada más la imaginación de un joven, dejé a un lado el carro y empecé a tomar un taxi en X lado. Y yo nada más le decía al taxista, lléveme por favor a Sastrería Quintas. Y el taxista enseguida decía, ah, sí, el que está en 20 de noviembre, porque ahí fue donde empezamos, en 20 de noviembre. Y decía, sí, la de 20 de noviembre, efectivamente. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que la estrategia que habíamos implementado para los primeros 5 años del negocio había funcionado. Había funcionado, y no tan solo había funcionado, se había consolidado la marca, y aparte mi personal había entendido que estaba en un buen techo de empresario. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían la certeza que teníamos trabajo todo el tiempo, que ellos siempre iban a estar, ahora sí que bajo una seguridad laboral. Eso fue lo que hicimos, y de ahí empezamos a trabajar. Fue difícil, sí, totalmente de acuerdo, porque pues en aquel entonces usted se acordará que en el año 94 fue la famosa devaluación, sí. Fue terrible, pero aquí viene otra parte más interesante. Gracias a la preparación, gracias a los estudios, gracias al deseo de hacer las cosas, gracias al optimismo, porque desde un principio recordará a don Arturo que le dije, tenemos que creer que sí podemos hacer las cosas. Yes. Cuando creemos que sí podemos hacer las cosas, cuando nos confiamos nosotros de que podemos hacer las cosas, podemos salir adelante de muchas. Entonces, llega la devaluación del año 94, en ese entonces yo tenía 24 años, fue una situación muy difícil para todos los mexicanos, pero no tan solo los mexicanos. Cuando yo empecé a ver que Sastrería Quintas tenía un fuerte abismo entre lo que era la adquisición de mercancía del extranjero con el peso mexicano, fue abismal. Claro. Fue abismal saber que ese producto
iba a costar trabajo tenerlo nuevamente en nuestro poder. Había que pagar el doble prácticamente. Era pagar el triple, porque fue impresionante el boquete que nos hicieron económico. Entonces, ¿qué sucedió? Gracias a la experiencia y sobre todo, algo que siempre le he dicho a los jóvenes cuando me preguntan ¿cuál fue el éxito de Sastrería Quintas? El primer éxito que tienes que debes de tener como persona es saber escuchar al experto y tener apertura para que tú puedas entender que lo que te están informando puede ser útil para ti. Cuando tú entiendas eso y logres asimilar lo que te están diciendo, entonces sí puedes sacar tus propias conclusiones. Estamos hablando de que estás reforzando tus conocimientos. Eso fue lo que hicimos en el año 94. Fue un año muy difícil porque hagamos de cuenta que si yo tenía allá por octubre vendido todo el resto del año con toda mi mercancía, llega la devaluación, pues prácticamente lo que yo iba a cobrar no me iba a alcanzar para nada. Iba a comprar la tercera parte a como estaba el mercado. Iba a comprar la tercera parte y quizá ni eso, pero aparte de eso, en ese momento estaba yo endeudado porque habían compromisos con el extranjero. Entonces, tuvimos que hacer una estrategia y la mejor estrategia que pudimos hacer definitivamente es buscar a la gente experta, a la gente conocedora, a economistas, a financieros, a contadores, a gente del extranjero, porque obviamente teníamos que ver cómo nos veían desde allá de Estados Unidos, cómo nos veían desde el extranjero a los mexicanos y sobre todo alzar la voz y decirles, por ejemplo, en mi caso, a los textileros de Estados Unidos, decirles, señores, parece ser que esto se acabó, porque no nada más era Jorge Quintas, eran muchos que traíamos. Entonces, cuando empiezo a tener un diálogo con ellos y les empiezo a decir, señores, yo creo que aquí lo más factible va a ser que ustedes acerquen la mercancía a la frontera o la crucen a México para que nosotros podamos volver a reactivar la economía de nuestra área. Y efectivamente, don Arturo, muchas empresas escucharon la petición. En ese entonces yo ya estaba involucrado en la federación, hice muchos comunicados, se hicieron escritos pidiéndole a empresas extranjeras que acercaran la mercancía, que pudieran ellos considerar un precio de flete para poder hacer llegar la mercancía a México, y así lo hicimos. Así fue como empezamos a reactivar otra vez la economía hasta que muchas empresas del extranjero cruzaron la frontera, se establecieron en la franja fronteriza del norte de México. Y ahí ya no era importación. Y de ahí ya no hay importación. Sí, la mercancía la compraban más cara, pero si en ese momento, haciendo números, decíamos, bueno, a ver cuánto me costaba en tiempo de trabajo viajar a Estados Unidos, en inversión por estar, lo traducimos a metraje, costo de metraje, pues definitivamente me convenía más comprarla en la frontera. Claro. Bueno, como conclusión de este bloque, otro rasgo de liderazgo. A los 5 años, el equipo de Sastrería Jorge Quintas sentía orgullo de pertenencia. Así es. Cuando una empresa logra en su personal orgullo de pertenencia es porque tiene buenos líderes. Es porque han sabido dirigir y porque han sabido el cariño hacia la empresa, inyectarlo en el personal. Esto habla de una de las bases del éxito de Sastrería Quintas. Vamos a regresar para que nos platique un poco de lo que es la tela, las telas, los textiles tan importantes para el éxito del diseño. Regresamos con esto en 2 minutos. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso
lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Estamos de regreso en esta interesante plática con el contador Jorge Quintas. Él es fundador y presidente del Congreso de Alta Moda Veracruzano, pero al mismo tiempo es un sastre de mucho prestigio. Pero hay algo que es fundamental dentro del diseño y la confección de ropa hecha por un diseñador, y es los textiles, lo que la gente conoce como las telas. ¿Cómo hacer para que tenga lo que el cliente necesita? Porque en las telas se ve lo que es caída, lo que es textura, lo que es la vista, el halagar a la vista. Ya nos platicó que se fue al extranjero, pero ¿cómo va definiendo Jorge Quintas cuál debe de ser el material que debe manejar para satisfacer a la confección de ropa a la medida en alta moda? Así es, don Arturo. Fíjese que está usted mencionando algo muy interesante. Definitivamente los textiles de hace 20, 25 años no son los mismos de ahora. Hoy por hoy, gracias a la globalización que hemos estado teniendo desde hace ya algunos años, y aparte gracias a la tecnología que pues ha participado en gran medida con respecto a la fabricación de tejidos, hoy podemos contar con una innumerable cantidad de tejidos diversos, desde casimires muy clásicos, casimires tropicales en composición lana poliéster, composición de 100% lana australiana, hasta los muy famosos Super 120, Super 150, Super 170. ¿Esto qué quiere decir? Y voy a aprovechar, don Arturo, a comentarlo, porque todo el mundo me ha dicho, oye, espérame, quiero hacerme un traje, pero a ver, en Veracruz, bueno, voy a enfocarme en Veracruz. Afortunadamente tenemos muchos clientes nacionales y extranjeros. Hoy en día, Sastrería Quintas le trabaja a mucha gente también del extranjero, afortunadamente. ¿Qué sucede? Vámonos al tema Veracruz. Todo el mundo dice, bueno, en Veracruz no se usa traje. No, en Veracruz sí se usa traje. Sí se usa traje. Definitivamente. Que no tengamos en nuestro armario un saco, cuando menos, esa es otra cosa. Una, dos. Lo primero que argumentamos es que en Veracruz hace mucho calor y no podemos usar un traje. Espérame. Hoy en día los tejidos son muy diversos. La tecnología ha hecho que esos casimires de 100% lana australiana, que son tejidos gruesos, con una micra bastante considerable, se hayan adelgazado. ¿Por qué le llamamos un Super 150? Rápidamente. Porque de cada kilo, de cada paca de lana 100%, de cada paca, hacen 1 kilo de lana. Y por cada kilo hacen un hilo perfectamente bien entorchado, hilado, y sacan 150,000 metros de hilo en 1 kilo de lana. Por eso le llaman Super 150, porque de cada kilo hacen 150,000 metros de hilo de lana. Hilo. Así es. ¿Qué significa? Bueno, que ese hilo va a ser enrollado, por así decirlo, y de ahí va a ser armado y enrollado para poder hacer la tela. ¿Por qué le llamamos Super 170? Ahí es donde entra la tecnología, va entrando la tecnología cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque de cada kilo sacan 170,000. Estamos hablando de que ya estamos haciendo un hilo mucho más delgado, con una fuerza muy, muy especial, pero aparte de eso, el entorchado tiene que ser de mejor calidad. Entonces estamos hablando de una fibra muy delgadita. Les voy a presentar, por ejemplo, tenemos aquí, no sé si logren verlos, unos casimires que son sumamente delgados, ¿sí?
son bastante delgados, pero son 100% lana, son tejidos en 100% lana, pero observen la calidad y el brillo, ¿sí? Son muy delgados. Cuando Y decimos... eso a la simple vista se ve la caída de la tela. ¿Sí? Es decir, cómo arma. Y este es el Así es. secreto de una prenda. Así es, miren, es una suavidad, pero increíblemente esto es 100% lana. Si yo a la gente le dijera, oye, fíjate que te voy a hacer un traje de 100% lana, lo primero que me diría, Jorge, estás loco, ¿cómo crees? Me voy a poner un cobertor encima. No, espérame, esto está procesado de tal manera que está adelgazado el hilo. Si me permite un paréntesis, yo creo que la gente está acostumbrada a ver los fabricantes nacionales, en donde efectivamente el 100% lana es la tela gruesa. Y es por eso que la confunde. En cambio, ustedes que tienen esta oportunidad de traer estas telas, están ofreciendo algo nuevo totalmente desde el punto de vista de tecnología y que además va a proporcionar a la prenda de vestir la caída natural, y que eso es lo que viste realmente en un traje confeccionado por un sastre. Así es, lo que llamamos un traje personalizado. Ahí entra otro tema muy interesante. Mira, por ejemplo, aquí tenemos otro que estamos hablando con tejidos modernos, colores modernos, ¿sí? Pero bueno, esto estamos hablando, mira, son casimires muy delgados, son casimires muy delicados y que tienen una suavidad impresionante. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? Mira, voy a poner un ejemplo con esto de las telas, porque es muy importante que yo lo comente, para que nuestra audiencia ubique la importancia de lo que son las telas y a quién les pueden recomendar. Tenemos un artista que en paz descanse, que es nuestro maestro Juan Gabriel. Sí. Y que él, cuando joven, era delgado y vestía muy bien. Yo lo veía en el escenario con trajes muy bien confeccionados. ¿Qué pasó en los últimos años de su vida? Lo vestían muy mal, con unas telas totalmente que se le embarraban al cuerpo, y ahí es donde interviene precisamente el sastre, el que realmente es profesional. Con este tipo de telas sabe cómo debe de confeccionar y qué estilo debe de darle a la persona, porque, por ejemplo, en el caso de Juan Gabriel, lo que se apreciaba era su arte, pero ya en el escenario ya no lucía como debe de ser. Este es lo que ustedes garantizan, Jorge. Así es, así. Ahí es donde entra otra parte muy interesante. ¿Cómo puedo, Sastrería Quintas o Jorge Quintas, qué tiene que hacer para hacer cultura ante la sociedad? Bueno, pues lo primero que debemos hacer es hacer una cultura de que debemos de tener una necesidad de imagen, ¿sí? Para poder proyectar lo que realmente queremos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues obviamente ponernos en manos expertas para poder vestir como realmente queremos, deseamos y necesitamos hacer. Porque yo podré decir que soy abogado, pero si yo me presento con un pantalón de mezclilla y una playera, no me lo van a creer. Y digo, con todo el respeto para los abogados que visten así, pero hay algo muy interesante. La imagen es una parte importante en todo empresario, en todo comerciante. Debemos de cuidar la imagen. ¿Qué es lo que sucede con Sastrería Quintas? En el momento en que nosotros atendemos a un cliente, nosotros le damos la asesoría para saber a dónde quieres usar tu prenda, cómo la quieres usar, de qué manera quieres proyectar, ¿sí?, tu imagen. Y lo más importante, hacer un traje a la medida, a su gusto y a su comodidad. ¿Por qué digo a su gusto? Porque podemos nosotros decir, ok, yo quiero un traje a mi medida, pero yo quiero hacerme un traje con un forro especial. Voy a poner esto así. ¿Sí? No sé si logren verlo. Esto es un muestrario de forros. Pero si yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un forro que me distinga de los demás. No sé si logren ver ahí la imagen del forro. ¿Sí? Son unas calaveritas. ¿Sí? Bueno, yo quiero un traje personalizado, pero lo quiero con calaveritas. Eso es un traje a mi gusto, a mi medida.
es una imagen, es un traje en que yo voy a vestir, ¿sí? Y voy a dar una presencia personalizada, que voy a tener algo en que yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? Me hice un traje con un forro que a mí me gustó, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí, don Martín? Que empezamos a ver, empezamos a tener la confianza para el vestir, empezamos a acercarnos al sastre, diseñador, y a decirnos, oye, ¿sabes qué? Tengo una conferencia en la cual necesito que captar la imagen, porque usted sabe que en toda empresa, en toda iniciativa que tengamos, lo primero que hacemos es el impacto visual. Si no tenemos un impacto visual de momento, de inmediato, ¿sí? Ya no atrapamos la atención de la gente. Entonces, sucede hasta en las empresas. Vamos a pedir un trabajo, vamos a pedir un empleo. Yo tengo que ir bien presentable. Yo no puedo presentarme en chanclas, ni en bermudas, ni en playera a pedir un trabajo. Y más si yo deseo potencializarme, ¿no? Hoy en día, con respecto a lo que lamentablemente estamos viviendo con esta pandemia, pues, ¿qué sucede? Estamos teniendo mucho este intercambio virtual. Estamos haciendo ya las conferencias virtuales. Sí, pero espera, yo debo tener la confianza de un médico que me está hablando de medicina desde el momento en que estoy recibiendo su imagen. ¿Sí? Si yo veo a una persona, un médico que me está dando una explicación de una conferencia, yo debo de tener ese impacto de confianza, de pulcritud en su imagen, pero sobre todo ya viene el complemento más interesante, lo que me está diciendo. Pero de momento es el impacto. Yo no quiero imaginar un médico que me esté hablando vestido de una manera incorrecta. Entonces, se da cuenta, don Arturo, cómo empezamos ya a acercar lo que es la cultura del buen vestir. En Veracruz, lo primero que decimos, y es muy curioso, lo primero que decimos cuando vamos a una fiesta, no, me voy a poner una camisa de vestir y un pantalón. Con eso es suficiente, ya voy bien vestido. Oye, ¿por qué no te pones un traje? Ya el traje no se usa, es lo primero que dicen. ¿Y sabe qué contesto? Lo primero que les digo, o ya no se usa, o no tienes traje en tu armario. Así es. O sea, es muy sencillo. Entonces, aquí es una formación que vamos acercando. Sastrería Quinta se está preocupando mucho precisamente por la difusión de la imagen a las personas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy en día, don Arturo. Qué bueno. Antes de ir al otro bloque, en donde vamos a hablar de cómo comparar el trabajo de un experto profesional en trajes personalizados a la medida, al gusto del cliente, con lo que compran ya confeccionado, aunque sean las marcas de más prestigio en el mundo. La diferencia enorme que hay entre uno y otro, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Y para terminar vamos a hablar de lo que es el Congreso de Alta Moda de Veracruz. Pero para terminar en este segmento, hábleme un poco de las guayaberas que hace Jorge Quintas, porque he visto en muchos eventos en donde pregunto, ¿y esta guayabera tan bonita me la hicieron con Jorge Quintas? Y creo que esto es algo también que es trascendente para la gente que le gusta la guayabera, principalmente en este medio tropical. Así es, así es. Fíjese, don Arturo, que eso no es otra cosa más que la formación que tuvimos desde los inicios. ¿Por qué decimos, y va a colación esto, por qué decimos maestro sastre? Porque realmente al decir maestro sastre es porque sabemos que esa persona está preparada para confeccionar desde lo que es un pantalón, camisa, coordinados, trajes, smoking, frac y jacket, pero también sabe tomar las medidas y hacer un sistema de patronaje de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando ahorita con la guayabera? No es otra cosa más que la formación que tuvimos en el aprendizaje de la guayabera. Empezamos a crear guayaberas, empezamos a elaborarlas, pero nos fuimos más allá. Si bien es cierto, ya en Veracruz, vamos a hablar de Veracruz en especial,
ya existían las guayaberas, siempre se han usado, pero no existían las guayaberas personalizadas. ¿Sí? Siempre tendríamos que acudir a las tiendas que ya existían, que siguen existiendo algunas todavía por ahí, pero tendrían que ponerse lo que ellos crearon, lo que ellos hicieron, lo que maquilaron, pero jamás algo a la medida. Cuando nosotros nos involucramos al aprendizaje de la sastrería, aprendimos a hacer lo que es las alforzas, aprendimos a hacer lo que son los vivos, los adornos en las camisas de guayabera llevan adornos en la parte de abajo, como un tejido. Entonces empezamos a trabajar sobre ellos y empezamos a promoverlo. ¿Qué sucede con esto? Que verdaderamente descubrimos que existe un sector muy importante en Veracruz para el uso de la guayabera. Y hoy por hoy, gracias a esa forma en que se empezó a trabajar, lo hemos ahora sí que introducido hasta en los eventos más especiales como las bodas. Hoy es muy común ver en una invitación de boda, va a ser el evento en jardín o va a ser un evento en playa y el tipo de vestimenta, guayabera. Entonces, esto ha sido gracias a toda la labor que hemos estado haciendo y hoy ya lo hemos introducido en esos eventos. Hoy por hoy podemos decir que Veracruz es uno de los estados que más guayabera utilizan, obviamente todo lo que es el sureste, pero sí, la fabricación más interesante y más importante la tenemos en Veracruz. Curiosamente, y se lo doy como dato de información, don Arturo, de aquí para el sureste, pocas son las empresas que se dedican a hacer la guayabera personalizada y a la medida. Así es, nosotros, Sastrería Quintas, estamos trabajando en ello y sobre todo manejamos los linos que son 100% linos, no composiciones, son 100% linos. 100%. Platíqueme un poco del cuello, porque la guayabera, la que venden en cualquier tienda, regularmente el cuello abre mucho, es como si se trajera una camisa sport, no una guayabera. El cuello que yo he visto en las guayaberas que confecciona Jorge Quintas y su equipo, el cuello horma muy bien. Es como si tuviera almidón, como si tuviera algo especial. ¿Esto es, ustedes lo estructuraron así? Sí, no hay que perder de vista, don Arturo, que cuando estamos hablando de un traje a la medida o una ropa a la medida, es porque estamos tomándole todas las medidas necesarias a la persona para pasarlo a un sistema de patronaje. Nosotros le llamamos la antropometría para poder elaborar y confeccionar una ropa a la medida. ¿Qué hacemos? Vamos a definirle a la audiencia que patronaje es el patrón que se hace primero para luego hacer el corte. Así es todo un sistema de trazos o de líneas para poder realizar una plantilla del cuerpo de la persona en papel. Correcto. Ese papel sirve para poderlo poner sobre los tejidos, trazarlo y ahí empezar a estructurar. Ese es el patrón y por eso hablamos de patronaje. Pero para eso se necesita el conocimiento del patronaje. Bueno, ¿qué sucede con la antropometría? Bueno, pues la antropometría definitivamente es la definición de las medidas del cuerpo humano. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, al tomar medidas, obviamente, descubrimos que a pesar de que el ser humano tiene la misma estructura, pero no tiene la misma definición en su complexión. Podemos ver personas que son erguidas, podemos ver personas que tienen ligera inclinación, podemos ver personas que tienen una ligera jiba en la parte del cuello, podemos ver hombros caídos, hombros rectos, hombros ovalados, en fin, N cantidad de formas de cuerpo. Voy con el cuello. Con respecto al cuello, lo que usted menciona, en el momento en que nosotros estamos haciendo un sistema de patronaje personalizado, ahí es donde ya observamos un cuello con inclinación o un cuello recto o un cuello que nosotros le llamamos ya un cuello cansado, ¿sí? Pero no cansado por cuestión de
de hacer sentir mal a la persona, no, sino porque un cuello cansado es cuando ya la persona vence su cuello hacia adelante y ya no hay manera o no hay deseo de estar erguido. Ese tipo de cuellos son los que nosotros debemos de tener el conocimiento para poder trabajar. Aunado a eso, al sistema de patronaje, al sistema de corte, a la estructura, por supuesto, de ahí vienen también los materiales que debemos utilizar para tener un cuello siempre bien firme. Hay algo que yo siempre he mencionado en las conferencias. ¿Quieren conocer a una persona cómo es? Observen sus cuellos. Vean sus cuellos. Una persona que trae un cuello bien planchado, bien estructurado, esta persona tiene principios de un buen vestir. Una persona que ustedes van a encontrar con un cuello así todo abierto, así todo cansado, pues obviamente no inspira confianza. A lo mejor no lo decimos, a lo mejor no lo manifestamos, pero al impacto de la vista ya no nos dio confianza, ya no sentimos esa confianza. En cambio, vemos una persona con un cuello bien planchado, bien erguido, podemos hacer se debe, al sistema de trazo. No sé si respondí ahí su pregunta, don Arturo. Perfecto, muy bien. Bueno, esto es, qué interesante charla. Usted va conociendo los secretos de lo que es un sastre profesional, pero que ha llevado muchísimos años a Jorge llegar hasta donde está. En 2 minutos vamos a regresar para que nos platique y nos haga una comparación de qué es lo que usted paga en un traje hecho, que lo compra en cualquier almacén, y compra usted la marca, pero la calidad solo con el sastre profesional usted la va a encontrar. Porque tallas, puede haber talla mediana y que tenga la A, la B y la C, puede haber talla grande con lo mismo, pero nunca un cuerpo es igual a otro. Y el sastre es como si le dibujara una prenda encima de su cuerpo. Con eso regresamos en 2 minutos. Quinosono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamiento de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Vamos a entrar a la parte final ya de esta interesante entrevista que tenemos hoy con el contador Jorge Quintas. Usted ya vio todo lo que representa el arte de ser sastre. Y ahora nos va a platicar, nos va a decir un poco, porque yo, Jorge, en lo personal, nunca me he puesto un traje comprado. Siempre, desde muy jovencito, mi primer traje fue hecho por un sastre hasta la fecha. Bien. Esto yo no me siento bien porque, como acabas de decir hace un momento, la proporción en el cuerpo solamente es única. Cada quien tiene medidas, aunque sea una talla uniforme, pero no hay medida uniforme. Entonces, háblenos de qué consta un traje de marca y cuál es la diferencia de un traje hecho a la medida, dibujado por un sastre profesional. Sí, claro que sí, don Arturo. Fíjese que este es otro tema muy interesante.
Si bien es cierto, la mercadotecnia ha hecho y ha invadido el mercado de la moda, ha invadido los comercios y más aunado todavía a esto, los famosos escaparates que vemos en los centros comerciales. Cuando vamos a un centro comercial, vemos un escaparate con un maniquí, con un traje puesto y decimos, oye, se ve padrísimo, se ve muy bien, me gusta, quiero un traje así, ¿ok? Lo baja la señorita o le busca a uno la supuesta talla que es la persona, ¿sí? Nos los ponemos y, oh, sorpresa, ya no es lo mismo. Oye, ya no me veo igual como el muñeco, no, jamás, jamás te vas a ver igual que el muñeco. ¿Por qué? Porque los muñecos, y quiero ahora sí que anexar este comentario, los muñecos llevan un sistema de talla. ¿Sí? Los trajes están elaborados, obviamente, también por tallas. Cada talla tiene diferentes mediciones, chico, mediano y largo. ¿Qué sucede? Yo llego, pido una 36, sí, pero como soy estatura media, deme un medio. Me lo pongo y no me queda. ¿Por qué? Porque sencillamente sucede lo que usted acaba de mencionar. Somos medidas únicas. Somos medidas personalizadas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo acudo al sastre? Yo voy al sastre y mi prenda, ¿sí?, la convierto en personalizado. Desde la elección del tejido, desde la elección del material, desde la elección de los forros, hasta el estilo y el corte del que yo deseo. ¿Qué pasa en comparación con las maquilas? Las maquilas están enfocadas a tener una producción diaria de N cantidad de trajes. ¿Cómo va a suceder? Bueno, pues ellos lo que hacen es que tienen un stock de producción. No importa cómo quede, no importa lo que suceda, pero a mí lo que me interesa es que esa prenda esté puesta en el escaparate con las luces y el cliente o la persona que lo va a consumir se enamore de la prenda. ¿Qué sucede cuando voy con el sastre? Lleva un proceso de producción desde la toma de medidas, sistema de patronaje, estructura, prueba de la prenda y entrega final. ¿Qué sucede? Que ahí me doy cuenta que el traje que estoy recogiendo con el sastre es un traje a la medida. Como un guante que nos ponemos, así es el traje. Un traje debe de ser una prenda que vaya perfectamente bien al entorno de nuestro cuerpo, a nuestra silueta de nuestro cuerpo. Sí podemos ayudar al cliente o a la persona a que se vea mejor, a mejorar ciertos detalles corporales, sí lo podemos hacer, pero solamente se consigue con un traje personalizado. Los materiales, muchas veces decimos, oye, ¿por qué un material o por qué un traje confeccionado a la medida es mucho más caro? Sí, porque llevan entre telas, entre pechos, entre telas suaves, entre telas rígidas, escotas, filos, forros. Todo esto es una serie de materiales que llevan en el interior entre lo que es el forro y la vista del saco. En medio de esos va una serie de materiales que hacen que le den cuerpo al traje. ¿Qué sucede? Que yo este saco me lo puedo quitar, lo puedo doblar, lo dejo por ahí, al rato vengo, lo sacudo. Vuelve a su normalidad. ¿Por qué? Porque las entretelas que lleva por dentro hace que el traje vuelva a recuperar su normalidad de caída y tejido. ¿Qué sucede con las maquilas? No son más que trajes que están ahora sí que bien trabajadas. Primero por la mercadotecnia. Obviamente decir una marca, y digo, no, espero no suena comercial, pero si estamos hablando de una marca de Hugo Boss, Armani, Versace, Dolce Gabbana, Ferragamo y todo, son prendas que son elaboradas precisamente para dar un impacto visual. ¿Sí? Nada más. Me enamoro de la prenda porque está en el escaparate, me enamoro del tejido, del color y listo, se acabó. ¿Qué es lo que tiene adentro? Un vacío. Un vacío en el cual yo me lo voy a poner. Segunda, tercera puesta, se acabó. Voy a poner un ejemplo que mucha gente lo va a ubicar muy bien. Hemos visto los muebles, cómo se ven tan bonitos, muy bien tapizados
Pero cuando nosotros abrimos un mueble por la parte de atrás, encontramos que es madera de pino, encontramos que son sin siquiera dar la pulidita, sino que por dentro tiene todo lo mal hecho. Un traje, y esto porque soy testigo de estas marcas, así están. Así es, así es. Efectivamente, usted lo que está mencionando es algo muy cierto. Es muy importante que hagamos esa cultura con las personas. Siempre he dicho, a ver, estás invirtiendo no en un traje, estás invirtiendo en tu imagen. Eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista. Están invirtiendo en su imagen, están invirtiendo en un saco que yo sé que me lo voy a poner, me va a quedar muy bien estructurado, me va a quedar muy bien confeccionado, pero no tan solo eso. Va a ser algo personalizado en el cual yo voy a poder llegar a cualquier lugar y nadie lo va a traer puesto. ¿Cuántas veces ha sucedido que van las damas a las fiestas y resulta ser que voltean y la de aquella mesa trae el mismo vestido que tú traes? O que en la misma mesa resulta ser que el de enfrente se puso o se está usando un traje que tú también compraste quizás en la misma tienda. Entonces, eso es lo que también sucede, ¿no? Cuando hay un aspecto, Jorge, por ejemplo, vemos al presidente de la República todos los días en su mañanera y vemos sus trajes largos, en las mangas totalmente a media mano, el cuello de la camisa hacia arriba. Él necesita un Jorge Quintas, hay muchos en México, pero necesita a alguien que personalmente le haga sus trajes, porque esa es la imagen. Y esto lo vemos en muchos personajes. Esto es un traje de marca, el más barato cuesta 25,000 pesos. A veces un traje de sastrería no cuesta a lo mejor la mitad. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí está usted mencionando algo muy, muy cierto, don Arturo. Tocó el tema con un personaje que, bueno, pues ya está por demás mencionarlo. Nuestro líder de la República Mexicana, pero pues no es eso más que una falta de asesoría. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que somos cuando no representamos lo que realmente deseamos ser, ¿no? Yo no puedo decir que soy un líder empresarial si no aparento serlo, ni cuando menos, decía mi abuela, que en paz descanse, la vestimenta hace al monje, es cierto, totalmente de acuerdo. ¿Cómo quiero parecer? ¿Cómo quiero ser si no parezco? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa con la imagen? Lo que usted está diciendo, ¿cómo vamos a creer o confiar en un líder? Y digo no porque sea la persona que estamos hablando, pero sea quien sea, ¿cómo vamos a confiar en un líder si no me inspira esa confianza en su forma de vestir? Viene a colación, ¿cómo quiero yo confiar en un médico que no tiene la pulcritud para darme esa confianza del buen vestir, ¿no? Entonces, son tantas cosas, don Arturo, que podemos ahí mencionar y que van derivados de lo mismo, de la asesoría, el acercamiento, la cultura. Usted mencionaba hace rato algo muy interesante también. ¿Cómo podemos sentirnos bien con un traje a la medida? Sencillo, tengo que acudir al sastre. Usted desde muy joven acudió al sastre. ¿Y qué sucedió? Descubrió que verdaderamente era un panorama muy distinto a una marca. Así es. Bien es cierto, las marcas han hecho que la gente se enfoque por la mercadotecnia. Hace rato mencioné una serie de marcas. Sí, eso es lo que lamentablemente hay. Pero qué bueno que existe esa competencia hasta cierto punto, porque cuando la gente consume ese tipo de marcas, descubren que no es lo mismo. Aquí yo siempre he dicho que cuando un traje de marca lo recibimos y lo abrimos para querer arreglarlo, es como un grano en la cara. Vemos que se ve feíto, pero si lo exprimimos sale todo. Así sucede con un traje de marca. Vemos que está feíto, pero a la hora de abrirlo es cuando sale toda lo mal hecho, ¿no? Entonces, eso sucede con ese tipo de marcas laborales. Creo que otra ventaja que tiene quien acude al sastre es que le da las proporciones
a su cuerpo. Es decir, Sí. hay quien tenemos los hombros altos y amplios. Nunca me va a quedar un traje confeccionado por una marca, pero el sastre le va a dar las dimensiones que debe tener la prenda para que sea a mi cuerpo lo que necesita. Y esto ustedes son los que son los expertos en eso. Así es, don Arturo, eso es precisamente lo que llamamos el conocimiento del sistema de trazo, y sigo insistiendo sobre la antropometría. Es importantísimo el conocimiento de esta ciencia, pero sobre todo lo más importante, la experiencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, viene a colación el comercial. ¿Qué garantía tienes de confeccionarse ropa en Sastrería Quintas? Todas. La primera, que tenemos la experiencia, el conocimiento, la trayectoria y la confianza para poder asesorar a alguien de cómo vestir. Importantísimo, ¿sí? Esa es la parte más importante. La asesoría que se va a llevar el cliente. Así es. Bueno, Jorge, vamos a una parte que es muy importante dentro de su carrera de líder empresarial, porque ya estuvo en la directiva de la Federación Mexicana de Sastres, era quien enfocaba a los jóvenes para que presentaran su conferencia, pero de pronto ahora está en un capítulo muy importante que es el Congreso de Alta Moda Veracruzano, que es internacional, y que vemos que vienen sastres y diseñadores de todo el mundo. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo la cristaliza Jorge Quintas? Fíjese, don Arturo, que aquí viene otra parte más interesante todavía. Llega un momento en que, gracias al proceso, al crecimiento, al esfuerzo, a la lucha, al trabajo constante, pues descubrimos que se pueden hacer cosas. Hace un momento yo decía, el que podemos creer que se pueden hacer, sí, claro. Pero yo sé que atrás de mí vienen jóvenes talentosos, vienen personas con una imaginación y creatividad quizás más amplia que uno. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros que ya tenemos una trayectoria? Tenemos que retribuirle a la vida, porque así le llamo, retribuirle a la vida lo que nos ha dado. Y la mejor retribución que podemos hacer es compartir el conocimiento con esos jóvenes que van en crecimiento. Ahí es donde nace Camber MX Internacional. Primero nace como Camber, después como Camber MX, porque empezamos a nacionalizarlo, y posteriormente Camber MX Internacional. ¿Qué dijimos? Bueno, pues empiezo a trabajar con algunos colegas con la misma trayectoria, con el mismo esfuerzo y sacrificio que lo hicimos en Sastrería Quintas, y empezamos a retribuir. ¿Qué hicimos? Hicimos una plataforma, ¿sí?, en la cual pudimos traer a sastres, modistas y diseñadores de un alto nivel nacional e internacional, precisamente para poder retribuirle, así como nosotros lo estamos haciendo, que ellos mismos también retribuyeran a esos jóvenes el conocimiento y la experiencia. Si bien es cierto, toda la vida hemos visto que la pasarela de México, que la pasarela, el Fashion Week de la Mercedes-Benz, que la pasarela de Colombia, que la pasarela, sí, espérame, sí está muy padre, o sea, está muy padre la ropa que me están presentando, pero en Camber MX lo primero que hicimos fue, a ver, está muy bonita tu ropa, pero párate ahí, dime cómo le hiciste para poder obtener una calidad de trabajo. Ahí es donde Camber MX empieza a educar, por así decir, también a estos presentadores el cómo le hicieron para poder alcanzar esos estándares de alta calidad. Empiezan a documentar ahí. Así es, así es. Entonces empezamos a hacer las conferencias. Ese diseñador que va a presentar en su colección en la pasarela, antes se presenta en sus conferencias para explicarle a esos jóvenes o incluso hasta a nosotros mismos, retribuir esa experiencia y conocimiento y entender que existe una perfección en la confección. Entonces, ahí es donde nace Camber MX, empezamos a traer talentos nacionales e internacionales. Hoy por hoy podemos decir que contamos a través de estos 6 años con más de 50 personas que han estado de renombre en estos congresos. Y además,
algo que lo decimos con mucho orgullo, don Arturo, es que la mayoría de estas personas les ha servido la plataforma de Camber MX para internacionalizarse. ¿Qué sucede? Tenemos un caso muy interesante, un chico de Morelia, Michoacán, que era un muchacho talentoso, un muchacho con una creatividad impresionante, con una mano de obra artesanal impresionante. Lo invitamos a pertenecer porque ya habíamos supervisado su calidad. ¿Sí? Se presenta en el Congreso Altamoda Veracruz y resulta ser que gracias a la plataforma de Camber MX, a los 3-4 meses después, lo mandan a llamar de la Fashion Week de Nueva York para presentar su colección. Este joven está sumamente agradecido con la plataforma de Camber, y así como ese puedo yo comentarle tantos y tantos casos interesantes que se han dado gracias a esta formación. Entonces, ¿qué sucede, don Arturo? Que esa es la parte más bonita como empresario, como diseñador, como sastre, que hemos podido retribuirle a la vida lo que la vida nos ha dado. Y aparte, que gracias a esto también tenemos otro proyecto ahí, que es el de la Universidad Cristóbal Colón, que la universidad se ha enfocado y le ha gustado lo que estamos haciendo, y hoy tenemos la intención de profesionalizar la sastrería, hacerlo ya una licenciatura en sastrería. Esto será algo sumamente interesante para Latinoamérica, primero para los mexicanos, después para Latinoamérica y para el mundo entero. Así Sería es. extraordinario esta posición si se llegara a cabo. Y lo importante es que hay liderazgo, Jorge. Esto se llama liderazgo. Siempre pensando en la comunidad, siempre pensando en que crece la comunidad, crecemos todos. Por eso, hoy, en Líderes Empresariales, Jorge Quintas, ¿algo más que quiera agregar? Pues agradecerle a don Arturo Martín Morales Crespo, agradecerle este espacio, agradecerle a la gente que nos está viendo, agradecerle a la Cámara Nacional de Comercio este espacio. La verdad que es muy interesante compartir todo lo que es el mundo de la moda. Hay mucho tema por delante todavía. Yo sé que va a ser el primero de muchos, don Arturo. Agradecerle a usted este espacio y estoy aquí para servirles. En el momento en que ustedes lo requieran, estaré con mucho gusto aquí con ustedes compartiendo todo lo que es el conocimiento de la alta costura, el diseño de la moda. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias, Jorge, por habernos... Adelante. Puedo compartirles por ahí, digo, para la gente que nos quiera seguir en nuestra página en Facebook, en Sastrería Quintas, ahí nos pueden encontrar. Estamos ubicados también en la Avenida España 632 en el fraccionamiento Reforma. Y les dejo por ahí también el número de WhatsApp Business para que ustedes puedan también tener algún intercambio por ahí o necesidad de información en el celular WhatsApp Business 2292-668186. Muchísimas gracias. Lo vamos a poner en pantalla con todo y su pantalla del WhatsApp, así que ahí lo va a ver nuestra audiencia. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer platicar con usted. Y a ustedes, amigos, nuestra audiencia de Líderes Empresariales, como siempre, les agradezco mucho que nos hayan prestado su atención. Nos vemos el próximo jueves en un programa más de Líderes Empresariales. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Hasta entonces. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarte, tu amigo y servidor Jorge Quintas. Un 4 de diciembre del año de 1989 abrimos las puertas a nuestros clientes y amigos. Hoy ya con 31 años de trayectoria, estamos muy contentos y orgullosos de estar sirviendo y atendiéndoles a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar conmigo, por estar con Sastrería Quintas. Como siempre es un placer atenderles y aquí estoy para servirles. Muchas gracias por estos 31 años. Muchas gracias.
¿Te hace falta limpieza? Ven a Corporativo Pineda, ideal para tu empresa, consultorios y oficinas. Ven y conoce nuestros servicios. Contáctanos al teléfono 2292 88 42 36. Porque tu casa es mi casa, permíteme cuidarla. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299 3288 40. Te esperamos. Casma Barak te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende, número 1389 de la Colonia Centro, en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores.